semana con un invitado también muy especial, el señor Pedro Yaranga, experto en seguridad integral, y también nos va a hablar un poco más de lo que es la parte de sendero luminoso, seguridad también a nivel nacional, ¿no? El tema también que es él, que es muy conocido acá en Perú. Pero antes de pasar con él, el entrevistado, vamos con nuestro auspiciante, que es Aplica Digital School. Aplica Digital School, dedicados a la enseñanza de idiomas. Ofrecemos un aprendizaje integral que brinda fundamentos en tecnología y negocios. Contamos con servicio a nivel personal y empresarial, adecuándonos al nivel y necesidad de cada estudiante. Búscalos como escuelaaplica.com con K. Aplica Digital School, dedicados a la enseñanza de idiomas. Así es, Aplica Digital School, entra también a escuelaaplica.com porque eso es idiomas a otro nivel. ¿Eh? Bueno, y vamos con nuestro invitado especial de hoy, el señor Pedro Yaranga. Don Pedro, muy buenas noches. Bienvenido acá también a mi programa Elige Bien. ¿Cómo está? Un gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. No, gracias a usted. En verdad, me sorprendió mucho porque lo he visto en infinidad de entrevistas, o también lo he invitado a mi programa, sobre todo por la parte de seguridad, ¿no? Y no sé si podemos empezar con la parte de terrorismo, ¿no? El terrorismo, ¿cómo empezó en Perú? ¿No? Porque hay muchos chicos y jóvenes que no saben cómo empezó, ¿no? Si nos puede dar más o menos una reseña de En cómo empezó realidad, acá. el terrorismo en el Perú es una larga historia porque también se gesta hace muchos años. Por ejemplo, podríamos hablar de las guerrillas del 65, que duró solamente casi cerca de un año y fácilmente fue controlado. Nació por la parte del Cusco, se extendió hacia la parte de la selva central, de ahí no pudo avanzar más. Y lo que sí, cuando hablamos de seguridad y de riesgos, entonces ya nos ocupamos del Partido Comunista Sendero Luminoso, el PCP-SL, que militarmente nace en 1980 en un poblado pequeño de Ayacucho, que es Chuschi. En esos años, un pequeño poblado, ahora ya no es tan pequeño, y posteriormente se extiende a todo el Perú. Y ahí habría que ver varias cosas, ¿no? ¿Por qué nace Sendero Luminoso? Entonces, el tema, a veces con el tema de la pandemia, vemos cómo está distribuido el Perú, cómo se manejan los recursos, qué cosas faltan, por ejemplo, en servicios, los servicios básicos. Y si revisamos, por ejemplo, tenemos una serie de falencias en salud, tenemos una serie de falencias en educación, en temas sociales un poco se ha avanzado. Y si comparamos con 1980, casi todavía algunas cosas están tal cual estaban en 1980. Es decir, fue la justificación para que Sendero Luminoso declarara la guerra al Perú. Entonces, ¿y las fallas dónde están? No siempre en el gobierno nacional. Las fallas básicamente ahora detectamos a nivel de gobiernos intermedios, como son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y la mayor falla también está por ahí. Posteriormente, Sendero Luminoso pues, avanzó casi más del 60% del país. Felizmente, la reacción oportuna de los mismos campesinos a quienes Sendero Luminoso y Guzmán pretendía representarlos, a los campesinos más pobres de la Sierra Central, ellos se rebelan desde mediados del año 82, hasta que 2, 3 años después habían prácticamente vencido la guerra en el mismo escenario de batalla. Por eso es que no se pudo cumplir ese proyecto que tenía Guzmán de acercar del campo a la ciudad, porque si los campesinos no hubieran reaccionado, probablemente a lo mejor hubiera sido otra la historia del país. Entonces, en vez de que Sendero cerque del campo a la ciudad, los campesinos se rebelaron y en el campo le ganaron la guerra a Sendero y obligaron a replegarse a los mandos importantes hacia Lima, hacia la costa, y a los otros hacia la selva del Braem en parte, ¿no? Consecuencia de todo ello son los remanentes que actualmente todavía continúan armados en un sector del Braem, y consecuencia de eso también son las capturas de los mandos importantes en Lima, ¿no? Incluido esta Abimael Guzmán Reynoso. Claro. Justo le comentaba antes de entrar a la entrevista que yo estoy en el colegio de la policía, ¿no? Y ahí yo tengo entendido que muchos amigos quedaron huérfanos porque obviamente, ejemplo, capturaron
la comisaría de una ciudad en provincia, ¿no? En un pueblito, asumieron los mayores, ¿no? Los que tenían más alto rango, y le hacían como un juicio popular, ¿no? ¿No? Creo que también hay videos que corren ahí de ver algunas películas documentales también donde una chica dice, no vamos a juzgarlo a él porque él en realidad no hizo caso y esto que el otro, pero no, fue el policía y lo juzgaban y lo mataban, ¿no? ¿Por qué cree que entraron con tanta violencia, ¿no? Tanta violencia los senderistas a casi a una Canamarca, ¿no? Que también todo un pueblo lo asesinaron, ¿no? Claro, o sea, es un poco si retrocedemos a 1980, vamos a encontrar esa fiebre casi a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina, en Centroamérica, la revolución de Cuba, de Centroamérica, China, ya Mao Zedong ya había triunfado, entonces si revisamos todas esas pequeñas guerrillas, grupos o terroristas también, vamos a encontrar en que la mayoría de ellos son marxistas-leninistas. Okay. En cambio, Sendero Luminoso es, mejor dicho, marxista, leninista, maoísta. Decía, principalmente maoísta. Entonces, ¿cuál era la referencia inmediata que tenía a Abimael Guzmán y Sendero Luminoso? La revolución de China, Mao Zedong. Okay. Porque para ellos no existía otra referencia. Cuando hablaban de Rusia o cuando hablaban de Cuba, decían social imperialistas, es decir, minimizados por ellos. Los únicos que podrían un poco encender la pradera mundial eran ellos, los maoístas, ¿no? Por eso es que empiezan a distribuirse, o sea, digamos, si evaluamos la parte táctica, técnica, entonces, si vamos a ver de que ellos han entrenado, se han preparado y prácticamente nacieron casi de la nada, ¿no? O sea, nacieron con armamentos bastante rudimentarios y poco a poco han ido equipándose en el fragor de la guerra. Y lo mismo también hicieron los comités de autodefensa. Los campesinos que se armaron contra Sendero Luminoso aplicaron la misma escuela de los senderistas. Ellos igualmente primero se armaron con rejones, con cuchillos, con machetes y poco a poco han ido consiguiendo pues escopetas, fusiles, ¿no? Cosa que lograron diezmar pues a la fuerza principal de Sendero Luminoso, ¿no? Porque de lo contrario, obviamente Sendero hubiera avanzado mucho más. Claro. En cuanto, avanzando un poquito más, en el año 92, cuando capturan a Imer Guzmán, ¿no? Todo el GEIN, ¿no? Capturó, como todos sabemos, vimos también los videos. El señor Guzmán dice que ese es un recodo en el camino, nada más, ¿no? Cuando un senderista, un maoísta, leninismo, en este caso maoísta, ¿no? Dice recodo en el camino, ¿qué habrá pasado? Porque uno dice, no, bueno, capturaron a Abimael, capturaron a toda su cúpula, los metieron, esto que el otro, ya están presos y ya los remanentes se disipan, ¿no? ¿Habrá sido parte de esto cuando en el año 2000 soltaron a varios terroristas que estaban siendo juzgados o le redujeron las penas, lo que ha hecho que nuevamente eso se replieguen, pero se junten y puedan nuevamente ahora volver de una u otra forma, ya no o violentamente también, o sino también por el voto popular, el voto electoral? ¿Cómo usted lo ve eso? ¿Cómo Una de analiza las eso? cosas que los maoístas y principalmente los senderistas lo han utilizado muy bien y han aprovechado, y ese me parece que es la mejor estrategia, es la estrategia del engaño. Lo que hace Guzmán después de su captura es aplicar esa estrategia del engaño. Es decir, que para ellos la revolución es prolongada. Entonces, muchos analistas piensan pues, que con la captura de Guzmán terminó la revolución en el Perú, o que con la captura después de Guzmán, con los cabecillas importantes, miembros del Comité Central, ahí acabó Sendero Luminoso, cosa que es totalmente falso, ¿no? Porque si es digamos, una revolución prolongada, tiene un principio, pero no tiene un final determinado. Es decir, para ellos todavía la guerra no ha terminado. Por eso es que no se arrepienten, tampoco entregan las armas, porque siguen soñando, por lo menos gran parte de ellos, en algún momento retomar las armas. ¿Y cuándo será eso? Cuando se den las condiciones. Así como empezaron en 1980, probablemente también estén evaluando. Sin embargo, habría que ver algo en contra también para ellos. La realidad social económica de 1980 no es igual a la realidad económica actual.
Por eso es que también se justifica por qué es que varios miembros de este Movadef, que es el mismo PCP Sendero Luminoso, y parte de los remanentes empiezan apoyando pequeños partidos para llegar al poder a través de las elecciones cuando ellos detestaban esas cosas. Es que para ellos dicen, una posibilidad es llegar al poder a través de las armas, pero como el mundo está cambiando, entonces también la otra posibilidad de llegar al poder es vía electoral. Simplemente es un giro en el camino. Claro, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, con el kirchnerismo, no he vivido mucho tiempo ahí en Argentina, estaba el ERP, ¿no? Los montoneros, y muchos Uh-huh. de ellos están en el poder ahora. O sea, Así están es. en regionales, están en alcaldes, ¿no? Como han mutado, ¿no? ¿Será eso? No importa cómo lleguen, pero llegan, ¿no? ¿Eso es lo que también piensan ellos? Eso es lo que están haciendo, pero si revisamos Latinoamérica, vamos a ver muchos de esos en Argentina, efectivamente, pero también en Colombia. Las FARC Claro, y también las modalidades que en el camino ha ido cambiando, también vamos a ver en México, un poco también en Centroamérica. Llega un momento en que no interesa, o sea, no interesa a los revisionistas. Revisionistas son aquellos que no piensan como él y que empiezan a revisar los documentos, ¿no es cierto? claro. Siendo incluso parte de la tendencia de ellos. Con todos ellos se empiezan a juntarse y empiezan a juntarse bajo un fin común. ¿Cuál es eso? Llegar al poder. ¿A través de quién? De las elecciones. Y eso es lo que están haciendo actualmente. Claro. En cuanto a lo que es la seguridad, ¿no? Porque ahora ha visto que, y justo veía una entrevista que decían, comentaban, le decían a usted, ¿no? Que cómo es posible que se hagan con machetes, ¿no? Y bueno, el ministro que tenemos del interior, digamos, que no tiene ni idea, bueno, es más una negación de lo que que dice que no salgan con machetes, porque los machetes puede salir, porque igual puede salir con una vela, o puede salir, bueno, eso, ya, aparte mucho del ministro, no hablemos del ministro, pero ese miedo que le meten, serán remanentes terroristas que se han metido para, con el señor Castillo, para entrar, estar ahí, en forma paralela también para meter miedo en la gente, ¿no? Bueno, ¿Cómo enfrentar eso? claro, ¿Cómo ve usted eso? los ronderos que falsamente los ronderos dicen pues que han luchado contra el terrorismo porque en realidad Sendero llegó de pasadita nomás a Cajamarca. Es decir, los Claro, ronderos de Cajamarca jamás han tenido ningún enfrentamiento contra el terrorista, menos contra claro, Sendero Luminoso. Y eso de claro, que hayan luchado contra el terrorismo, eso es totalmente falso. Los claro, que ¿no? lucharon contra el terrorismo son los comités de autodefensa, ¿no? Que es totalmente Claro, diferente. claro, Bueno, ellos vienen seguramente para amedrentar un poco, vienen trayendo sus látigos, sus chicotes, las tres puntas y obviamente el machete, ¿no? Porque en el campo el machete es común. O sea, en la selva todo el mundo utiliza machete porque hay tantas cosas que hacer. Uno puede estar caminando por el camino, hay alguno, entonces va cortando las plantas o algo está claro, pasando ahí siempre. Es un medio de defensa, pero también es un medio de defensa personal, porque con machetes también en el campo se han causado tantas muertes, tanto en la sierra como en la selva. Pero si usted trae esos machetes a la ciudad y empieza a afilar en la pista, eso ya tiene claro, otra cosa, ya linda con la ley. Es decir, eso claro. ya es delito. Entonces, Así es. cada cual en su lugar. Cuéntenos un poco porque hay muchos jóvenes también que yo conozco y también van a ver este video, ¿no? Que me siguen en otras redes. Yo siempre te mando, ¿no? También los videos, todo eso. ¿Cómo así los comités de autodefensa fueron los que le enfrentaron a Sendero Luminoso, ¿no? Cómo ellos ayudaron mucho. Muy aparte también la policía y la iglesia, todo lo demás, pero ellos fueron los que enfrentaron a Sendero Luminoso, ¿no? ¿Cómo así? Cuéntenos un poquito eso, por favor. En realidad, digamos, en la Sierra Central, por ejemplo, hablo de Ayacucho, hablo de Apurímac, de Huancavelica, una parte del Cusco, hasta Puno. Cuando surge en 1980 Sendero Luminoso, el apoyo era general. O sea, los estudiantes, la ciudad y en el campo era general. Ellos pasaban y los campesinos le daban comida, lo aplaudían, lo apoyaban en todo, los curaban, todo. O sea, era toda una logística que los campesinos les ofrecían todo. Pero resulta de que también Sendero Luminoso necesitaba recursos.
el apoyo era creciente, pero no había recursos, entonces empiezan a secuestrar en Lima empresarios, Claro, cobrar cupos, pero no bastaba todo eso, entonces empiezan también a apoderarse los ganados de los campesinos, que eso tiene otro precio social sobre claro, todo, entrar a las pequeñas tienditas de los campesinos, saquearlos, tildanos de que son campesinos ricos, o aquel que tenía unas cuantas parcelas, decía, este es campesino rico, si es que no obedecía lo mataban y la matanza era consecuente, a los dirigentes que no hacían caso iban matando y un poco claro, dijeron, un momentito, ¿qué hacemos acá? Están que nos matan y nosotros estamos que apoyamos. Entonces, en forma sigilosa, obviamente utilizando también casi las mismas tácticas, empiezan a reunirse ocultos y poco a poco van creciendo. Obviamente que las matanzas continuaban. Llegó un momento en que ellos poco a poco enfrentaron ya de frente, hacia pecho a pecho con los senderistas y ahí han ido madurando. O sea, pero eso ha costado pues miles y miles de vidas claro, hasta que en el campo ellos impusieron resistencia y se apoderaron. Por eso es que después del año mira, gran parte del campo después del año 82 o 83 quedaba despoblado, los ganados, las parcelas, una parte de los campesinos estaban por la parte de la franja de la selva alta, selva baja, otra gran parte de los campesinos se habían venido a las ciudades, incluido, por eso es que en Lima crece pues todos los urbanos, los claro, conos, los y en conos, todas las ciudades también empiezan a crecer las invasiones, ¿no? Con los campesinos que habían bajado de las, la migración. claro, por necesidad, pero como no es su modo de vida, algunos obviamente ya se quedaron, pero otros como no es su vida común, entonces empiezan a retornar más o menos desde el año 89, 90, 91, 92, 93, nuevamente a sus lugares de origen, pero ellos ya no empiezan a ocupar pues, los espacios donde estaban, porque el campesino siempre vivía, por lo menos antes, su vecino más cercano estaba a 1 kilómetro, o sea, distantes. Así es. Entonces ellos empiezan a buscar los lugares más elevados y a vivir en forma conjunta y con murallas para defenderse de la incursión de los terroristas. De esa forma ellos más o menos han podido resistir. Si revisamos la historia de las guerras, más o menos sería pues como los antepasados chancas, ¿no? Que también buscaban los cerros más elevados, Claro. para defenderse pues de la invasión de los incas, ¿no? Así es. No, pero en cuanto a lo que es, ya que usted está revisando lo que es la parte de los incas, ¿no? Porque ellos siempre tienen ese insight, ese decir, el limeño tiene la culpa, ¿no? Los que tienen plata tienen la culpa, ¿no? Es como su cabello de batalla también actualmente, lo mismo el senderismo y los terroristas, siguen con esa misma, ya hablamos que están mutando para elecciones, todo lo demás, ¿no? Pero siguen con Eh, eso mismo, ¿no? en las elecciones actuales hemos visto, por ejemplo, a un candidato simplemente utilizar dos cosas, ricos y pobres, enfrentar ricos contra pobres. Okay. Eso me parece que era funcional en 1980 porque esa diferencia entre ricos y pobres era abismal en 1980, Claro. pero después todo eso ha cambiado. ¿Y qué es lo que más abunda en el Perú? ¿Qué tipo de población lo que más tiene en el Perú? Primero la juventud y dentro de esa juventud está la clase media. La Así es. clase media es los mismos hijos de los campesinos que ya vienen a la ciudad, es el mismo campesino que también vino a la ciudad, ya está de comerciante, está bueno, de alguna manera Entiendo. sobreviviendo en los conos de Lima. Esa gente ya no es lo que Claro. digamos, en la interpretación fácil dicen a ricos y pobres. Así Esa es. es la gran clase media que obviamente también tiene una serie de debilidades, al mismo también tiene una serie de fortalezas. Por ejemplo, si revisamos a la Gran Gamarra, ellos hace 20 años vinieron trabajando en las calles y ahora son propietarios de grandes de terrenos, de fábricas, ¿no? De Esa es galerías. la Claro. forma como surge la clase media. Pues entonces, esos candidatos no tienen evaluación ni parecer en esa clase media y en la clase media también estamos los intelectuales. Claro. Entonces, y gran parte de nosotros somos procedentes, pues, de la Sierra Central, de las comunidades campesinas o de la selva, ¿no? Claro. Eso, claro, ya no es tan fácil, ¿no? La lucha de clases
ya no hay, ¿no? Yo creo que se acabó la lucha de clases, ¿no? Bueno, por eso también han migrado a otros puntos, de enfrentar a hombres contra mujeres o LGTB o a las minorías que ellos dicen, ¿no? Eso, ¿no? ¿Qué le diría usted, para finalizar, don Pedro, qué le diría al joven, ¿no? Al joven que quizás, porque le quitaron, siempre lo repito en los programas cuando invito también a especialistas como usted, cuando nos quitaron la historia del Perú, historia universal, la educación cívica, nos quitaron un poco la análisis, y también lógica, también en filosofía, Ujú. nos quitaron a los chicos el análisis, ¿no? Pero ¿qué le diría usted a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo así un joven que dice, pero a Ismael pues no conozco, porque hay gente que no sabe quién es Ismael? Cómo enfrentó, yo me acuerdo los petardos acá que Tarata, yo escuché también que le pusieron la bomba acá en Solgas, ¿no? Jaime Prado con aviación y otros más, ¿no? Como cuando volaban torres de alta tensión, ¿no? ¿No? Claro, Hemos sufrido eso. me voy a El joven comentar no, dos, sí, tres cosas, por ejemplo, de por favor, Ayacucho. sí. Yo estaba en Ayacucho, y Ayacucho tiene pues calles más pequeñas que Lima. Ujú. Entonces, ¿qué pasaba cuando querían atacar una comisaría o un lugar donde vivían policías? Entonces, los terroristas lo que hacían era captar a un pequeño niño que ni siquiera tenía idea de nada, los tomaban y les regalaban, ¿cuántos? 5 o 6 caramelitos. Y les decía, te vamos a dar 2 soles. Y luego los ataban al cuerpito de dinamita Ay, ellos ya sabían todo eso, y luego les ponían una mecha, encendían la mecha, le decía, anda a tal sitio y vas a dejar este recuerdito en tal sitio. Calculaban la mecha, muchas veces antes de que llegue al destino, explosionaba y el niño salía pues en 1000 pedazos, ¿no? Sus huesitos todo en las paredes, en los techos, no quedaba nada del niño. Eso eran los niños bomba. Lo mismo también hacían, por ejemplo, en algunos pequeños poblados con los animalitos, con los burros bombas. Por ejemplo, todos los domingos en los pequeños pueblos siempre se hacía entre 9 y 10 de la mañana el izamiento de la bandera. Pero también resulta que en ese mismo momento pasaban algunos burritos llevando pues una serie de cosas, alfalfa, algo de eso para la feria, para vender en el mercado. Y ellos lo que hacían era quitarles el burrito dentro de la alfalfa, camuflarlo dinamita con una mecha, igualmente dirigirlos hacia la plaza central. Y en el camino, obviamente, la mecha llegaba a su límite, ahí se producía la explosión. Burros bombas. Entonces, cosas como esas hemos vivido en realidad. Y los jóvenes lo que deberían hacer, lo más fácil es ingresar en la web, buscar el informe de la Comisión de la Verdad de Reconciliación. ujú, Mucha gente critica, pero ese es un avance importante en cuanto a investigación científico-social. Los científicos sociales, nosotros igualmente en el camino estamos trabajando en eso. Por ejemplo, en mi caso, este año voy a presentar una colección del Bicentenario. Y la colección del Bicentenario que voy a presentar es desde el 69 al 2019, más o menos. La historia, toda la parte que no ha tocado la Comisión de la Verdad de Reconciliación. qué bueno. Por ejemplo, cuando hablamos de los campos de concentración, hablamos de los campos de concentración nazi. Pero cuando se habla de campos de concentración o de algunas cosas, no se habla del Perú. Pero en el Perú hubo campos de concentración. ¿Dónde? En una zona del Bray. Ahí donde no ha llegado la Comisión de la Verdad. Por lo menos en el libro lo voy a contar paso a paso y Muy con bien. fotografías, Los para terroristas. que la Bueno, gente vea y los jóvenes vean cuál sí, realmente era esa situación. Y claro. muchas veces sin medir consecuencias de actualmente, pues a gente que habla cosas como esa, entonces aplaudimos, ¿no? Claro. Sin medir Miento. consecuencias, por ejemplo, cuando hablan, pues David Mel Guzmán dicen, este es un gran escritor, ¿no? O Sí, este es un profesor, claro. cuando realmente lo que tramó Abimael Guzmán fue, pues, acabar con todo, ¿no? En el país. Él quería llegar a copar, a ganar el poder, pero a costa de baño de sangres. Y en algún momento, desde el año 92, él dice pues que ya estaban en un equilibrio estratégico. Un equilibrio Mm, estratégico es más o menos comparar pues el equilibrio en que están con nuestras Fuerzas Armadas, cosa que claro. jamás Sendero Luminoso ha llegado a ese nivel, ¿no? Pero él, eso les hacía creer porque hacían mayores atentados en Lima y decían que estamos a un paso de conquistar el poder. Claro. Pero cuando fracasa todo eso, pues lo único que hacen es simplemente hacer ese recodo en el camino. Y actualmente están aplicando parte de ese recodo porque
Lo que no han dejado de soñar es tomar el poder. Pero la pregunta sería, ¿y si ellos llegan al poder, cómo controlarían al país? Bueno, ojo que dicho sea de paso, varios senderistas ya han sido elegidos como, por lo menos como alcaldes. ¿Y qué tipo Claro. de gestión hicieron? Todo un desastre, porque no tienen ninguna preparación. Entonces creen de que como piensan, quieren aplicar, pero eso no es funcional, pues. Así. No, es toda la realidad que tiene usted, ¿no? Es eso, ¿no? Yo pienso que el destrozo, pero yo pienso que pasa lo mismo cuando vemos socialistas o comunistas que simplemente agarran y se apropian de todos los recursos y son el banco de algún otro país para poder destrozarlo, lamentablemente, ¿no? No, El es muchísimo comunista, también, sí, el sí, comunista piensa, dice, pues nosotros vamos a mejorar la vida de todos, vamos a cambiar estas cosas por otras cosas mucho más maravillosas y funcionales. sí, Pero en la práctica lo que están haciendo simplemente es mejorar su condición económica de ellos y su grupo, porque finalmente al pueblo no les interesa para nada. ¿Cuál es la prueba patética en el Perú? Lo que está pasando en la región Junín. El señor Vladimir Cerrón, que tiene ese pensamiento, no es maoísta, pero tiene ese pensamiento, que tiene alianzas con gente ligada a Sendero Luminoso. ¿Qué es lo que ha hecho en Junín? Él ha llegado con esa misma historia, dice, cambiar toda la historia de Junín, mejorar las condiciones de vida de la población más pobre. ¿Qué es lo que ha hecho? Mejorar las condiciones de vida de quién? De él y su sí, entorno. así Y es. el pueblo está más pobre de lo que era cuando el señor Vladimir Cerrón llegó a ser gobernador regional. Sí, sí, sí. Sí, pues es terrible, ¿no? Y sobre todo también yo tengo Flores Montes porque todos son mi familia también de Junín, mis abuelos. Es terrible. Don Pedro, nos queremos más tiempo. También espero que también podamos tener una nueva entrevista con usted. Ojalá también que mejore nuestra política actualmente, ¿no? Para que seamos más estables y también poder conversar un poquito más sobre esos temas que son importantes y sobre todo nosotros, ¿no? Los que tenemos 50, 40 y también los jóvenes, debemos darle a los jóvenes, ¿no? La oportunidad y decirles cómo fue la cosa, cómo fue la historia de Don Pedro. Muchas gracias por tu tiempo también acá en Elige Bien. Igualmente también, Luis. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Ese fue Pedro Yaranga, un experto lo que es en seguridad integral y también experto en lo que es el tema también de terrorismo y también el sendero luminoso. Nos ha hablado bastante sobre eso en un resumen. Nos queremos más tiempo porque no podemos. Y le digo a todos los que estamos y nos ven acá, sobre todo los jóvenes, que sepamos cómo fue la historia del Perú, ¿no? En cuanto a que el terrorismo hizo muchísimo daño, mató muchísima gente y también destrozó nuestra economía mucho tiempo. Y ahora quizás quieren entrar también para gobernar el país. Mucho cuidado por quién votamos y siempre revisemos la historia, veamos la historia para no repetir lo mismo más adelante. Así que agradezco muchísimo este tiempo, les deseo un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana con más LGB. Un abrazo, chao, chao.